Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes. Me imagino que alguno de ustedes además tendrá el mismo resfriado que yo, así que mi solidaridad para aquellos que lo están padeciendo, sobre todo si han pasado de los 28-29 grados de España a los 15 o 16 de París en los últimos días, como ha sido mi caso. Pero bueno, es una cosa llevadera, no tiene mayor importancia y sobre todo no tiene remedio, sino esperar unos días a que pase. Y esperar unos días de la mejor forma posible. Por ejemplo, como nos ocurre hoy, recibiendo al profesor Augustin Redondo, y me permito pronunciar en francés y en español para, digamos, destacar la doble cara de nuestro maestro, y que es, desde luego, un gran honor recibirlo en esta Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes. Y lo hacemos este acto en colaboración con la Sorbonne Université y con su profesora María Zerari, que ha sido realmente quien ha empujado, nos ha animado y por nuestra parte encantados para poder organizar este acto, que es la presentación de un libro, pero que es más también, es también un homenaje a un eminente profesor. Ya saben que entre los objetivos del Instituto Cervantes está el apoyo al hispanismo. Es uno de los objetivos básicos. A veces lo hacemos bien, otras veces algo peor y otras veces rematadamente mal. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y para ello voy a aprovechar esta circunstancia para anunciarles 3 proyectos que nos gustaría desarrollar con el hispanismo y con los hispanistas, para concretarlo en personas. De hecho, uno de ellos ya está en marcha. Uno de ellos que anuncié en el mes de febrero, precisamente también durante el homenaje al profesor Jean Canavallo, otro de los grandes maestros. Y ese proyecto, al que llamamos Cátedra del Instituto Cervantes de París, y que se trata de que durante un curso académico un hispanista es el titular de esa cátedra, y le damos libertad para que con los medios del Instituto Cervantes organice una serie de charlas, de conferencias sobre lo que esa persona cree oportuno, para dar a conocer, para divulgar, para sacar del ámbito de los recintos universitarios sus investigaciones o aquello sobre lo que se está trabajando. Y precisamente es la profesora María Zerari la primera titular de esta cátedra, que empezará el próximo 15 de noviembre, si no me equivoco, que se irá desarrollando a lo largo de todo el curso académico, de este curso académico, y que se referirá a las huellas de España en Francia, con algo de viceversa, entre los siglos XVI y XXI. Como pueden ver, un programa muy ambicioso y del que desde luego esperamos su asistencia y su interés, porque sin duda merecerá la pena. Bien, y además queremos añadir otros 2 proyectos. Uno de ellos es la creación de la Biblioteca del Hispanista francés, es decir, en esta Biblioteca Octavio Paz, que cuenta con algo más de 50.000 títulos. Yo creo que nos falta sistematizar y que se convierta en un lugar de encuentro de los libros y de los hispanistas franceses, de sus publicaciones. Es decir, que cuando uno no sabe dónde dirigirse para encontrar un determinado trabajo de investigación, por supuesto que va a estar en la Biblioteca Octavio Paz. Bueno, para eso necesitamos la colaboración de todos ustedes que son hispanistas e investigadores, para que nos envíen sus publicaciones, y este es un proyecto que intentamos poner en marcha tanto de forma física como digital este mismo curso. Pero ya digo, para eso necesitamos la colaboración de todos ustedes. Y el segundo proyecto
es que nos comprometemos a presentar todos los libros de los hispanistas franceses. Y aclaro lo siguiente. El Instituto Cervantes presenta libros, por supuesto, pero aunque a algunas personas les llama la atención, no presenta libros en español. Presenta libros en francés cuyo original está escrito en español. Este es un criterio. Si presentáramos libros en español, no tendríamos criterios porque se publican alrededor de 200.000 títulos en el mundo hispánico, de 200.000 títulos al año. Eso es una masa amorfa imposible de digerir. Por lo tanto, tenemos un primer corte, que es el que esos libros estén publicados, se traduzcan al francés. Pero en este caso, en el caso de los hispanistas, no nos importa. Lo que importa aquí es la producción científica del hispanista, la investigación de los hispanistas, y no importará que esté en francés o en español. Lo que sí les pediremos es que nos adviertan de la salida de una determinada publicación con una cierta antelación para que la podamos ajustar dentro de nuestro programa cultural. Y dentro de eso, ya digo, estaremos encantados de acoger la presentación de los libros de todos los hispanistas franceses. De hecho, pues casi podemos considerar que este libro del profesor Redondo, Revisitando el Quijote de otro modo, es ya iba a decir el aperitivo no, es la puesta de largo, mejor dicho. Ya que estamos en un salón de baile, esto era un salón de baile, pues esta sería la puesta de largo, ¿no? Bueno, este libro, y sin duda muchos de ustedes lo saben mejor que yo, porque mi pasado como profesor de literatura española ya está demasiado lejano, mientras que ustedes seguro que están mucho más al día de la bibliografía. Pero bueno, este libro del profesor Redondo es el tercero que ha dedicado en los últimos años a sus lecturas cervantinas, tras otra manera de leer el Quijote. No sé si estaba por ahí, pero sí lo estaba, en busca del Quijote desde otra orilla, yo creo. El primero publicado por la benemérita y tristemente desaparecida editorial Castalia, que a tantos nos ha servido para incorporar las lecturas de los clásicos, y el segundo, por el no menos meritorio, Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares. Bueno, en esta obra el profesor Redondo, aunque desde luego se va a hablar con más detalle a continuación y con mejor conocimiento de causa por parte de quienes están en la mesa, pues hay 12 estudios, yo creo que todos ellos retocados frente a la versión original, y en los que el maestro hace gala, y esto sí que me gustaría insistir en ello, hace gala una vez más en esa sabia mezcla de erudición, análisis detallado y amenidad, que es la marca de la casa. Porque en estas páginas hay palabras mayores. Hay, por ejemplo, el binomio engaño-desengaño. Está Don Quijote como libro y el libro como Don Quijote. Hay sueños y ensueños. Y desde la reivindicación de Sancho al análisis de los diversos desenlaces del Quijote. Pero también, y casi al modo del antropólogo Marvin Harris, hay gatos, dientes, toros, puercos y otras zoomorfias, por decirlo con su propia palabra, que el pensamiento analógico del profesor reconvierte en potentes vías de entrada a la obra que fundó el género por excelencia de la modernidad, de la novela. Bueno, Revisitando el Quijote de otro modo aparece en la colección Cervantes,
que dirige para la editorial Pigmalión SIA el profesor José Manuel Lucía Mejías, que hoy nos acompaña, y con el que coincidimos hace muchos más años de los que él y yo quisiéramos creer, en los pasillos del Instituto Cervantes, cuando la sede central se encontraba en el Colegio del Rey, en Alcalá de Henares, hace ya muchísimos años. Y junto a él, y para hablarnos del libro con pleno conocimiento, estarán las profesoras Hélène Troppé, de la Sorbonne Nouvelle, y ya la he mencionado, no sé si 3 o 4 veces, María Serari, de la Sorbonne Université. Yo creo que aquí se reúne además una buena relación institucional, tanto entre una institución española como es el Instituto Cervantes e instituciones universitarias francesas en torno al querido profesor Redondo. Bueno, pues por mi parte nada más, así que ahora nos toca escuchar, no solamente oír, sino también escuchar a nuestros ponentes y sobre todo también al profesor Redondo, al que le damos la bienvenida, la más cordial y tierna bienvenida y admirada a esta casa, que es su casa, como es la casa de todos los hispanistas, al Instituto Cervantes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si se me oye muy bien porque retumba un poco. Es un privilegio estar con ustedes, con vosotros, y es un honor presidir esta mesa. Creo que no me lo merezco, pero en fin, los regalos del cielo se aceptan y no se comentan. Vamos a tratar de dialogar realmente con Agustín Redondo sobre su libro, su última obra, pero antes voy a decir algunas palabras de presentación, aunque no se necesiten, y después el editor del libro hablará de una manera general de la obra en cuestión y por fin el diálogo podrá girar, podrá desarrollarse empezando por las preguntas y comentarios de Hélène Troppé de la Sorbonne Nouvelle. Os voy a imponer este discursillo, son pocas páginas, pero era solo a modo de introducción o de preámbulo. Antes, entonces, de que prosiga el evento, dando la palabra a José Manuel Mejías Lucías, editor del último opus de Agustín Redondo, lo diré a la manera española porque si no es un poco complejo cambiar de lengua cada vez. Entonces, antes de dar la palabra a José Manuel Mejías Lucías, editor del último opus del último opus de Agustín Redondo, pues, y antes de que él, como editor, le dé la palabra al maestro y por fin, a continuación, intervenga Hélène Troppé, quiero expresar de inmediato mi agradecimiento al señor José María Martínez, que acabamos de escuchar, director del Instituto Cervantes de París. En efecto, su notable generosidad es la que ha permitido que esta tarde se rinda tributo a nuestro eminente profesor, y ello en el seno de un instituto de significativa categoría en materia de hispanismo. Es así como, gracias al señor director, el debido homenaje va a tener lugar en una institución que entra en perfecta consonancia con una de las mayores figuras del cervantismo de los siglos XX y XXI. A decir verdad, Agustín Redondo no necesita presentación, al menos en el ámbito de la alma mater y del círculo hispanista. Semejante frase hecha suele ser el inicio de floridos homenajes y de tediosos elogios, mas en esta ocasión el manido incipit sobre la innecesaria presentación de tal o cual ilustre maestro no tiene que ver con el énfasis ni con la cómoda entrada de pavana, sino con la pura verdad, la justicia libresca y la razón poética.
Pues además del distinguido cursus honorum de Agustín Redondo, Escuela Normal Superior, Agregación de Español, Casa de Velázquez, Cátedras de Tours y París, Decanato, Presidencia y Dirección de varias instituciones, nombramientos como miembro corresponsal de la Real Academia Española y de la Academia de Ciencias de Lisboa, etc., a la par de lo sobredicho, son conocidas y reconocidas la trayectoria intelectual y la obra científica del maestro. Distinguido hispanista y afamado siglo-dorista, Agustín Redondo es un destacado especialista de la historia y de la literatura de la España de la Edad Dorada, la cual, como bien sabemos, también fue un siglo de hierro en famosa expresión quijotesca regularmente mencionada por nuestro profesor. En cuanto docente, tanto su imponente saber como su palabra, a un tiempo sonora y luminosa, han impresionado a un sinnúmero de estudiantes, quienes, fascinados por unas clases impartidas con ritmo presto, vivace y virtuoso, se convirtieron generalmente en verdaderos discípulos del maestro, con lo que el término discípulo supone de admiración, respeto y fidelidad. Algunos, tan fieles como brillantes, se hallan hoy en este salón de los espejos, un salón que por una singular coincidencia, un extraño azar, nos lleva hacia el supuesto caballero del mismo nombre, el de los espejos, cuyo vencimiento describe el 14º capítulo de la segunda parte del fenomenal Quijote, recordémoslo. En calidad de investigador, Agustín Redondo fue el impresionante director, entre demás equipos, de un excelso centro de investigación sobre la España de los siglos XVI y XVII, el CRES de la Sorbonne Nouvelle París III. Como numerosísimos siglodoristas de mi generación o de generaciones anteriores, como muchísimos hispanistas franceses, presentes o no esta tarde en este soberbio instituto, una servidora fue miembro de dicho equipo con sumo provecho y suma gratitud. En calidad de estudioso, el señalado profesor es el autor de centenares de artículos y de varias decenas de libros, personales o colectivos, libros que iluminan los hechos, las ideas, las imágenes y los discursos de la España del siglo XX. En estos escritos llaman la atención el talento pedagógico, el anhelo aclarador, la ausencia de vaguedades, la amplitud de los conocimientos, la firmeza del tono y la hondura de los comentarios. Y todo ello sin contemplaciones, ni coquetería autorial, ni erudición inadecuada u ostentosa. Así, en este copioso conjunto ensayístico, destacan en términos aurisiculares la bondad de la lengua, la abundancia de los documentos y la honestidad de los análisis. Conviene asimismo subrayar que de los trabajos de Agustín Redondo se deducen una óptica y un método, unos criterios, una manera de investigar vinculada al texto y a los archivos, a la obra y al contexto, a la literatura y a la historia, amén de la historia de la literatura. Dicho de otra manera, para Agustín Redondo, para un Américo Castro, o mejor, un Marcel Bataillon, el gran filólogo, el gran especialista de una cultura mediante su lengua, su literatura, sus escritos, es por fuerza un conocedor de la civilización completa de la cual emana el texto estudiado. La obra estudiada, la obra examinada, es concebida como un espejo o una estilización de la realidad y es menos cuestionada buscando su intertexto, sus fuentes, que averiguando la intervida pasada que conlleva o puede conllevar. Gran conocedor de la lengua castellana, buen testimonio de ellos nos da la syntaxe del español moderno, firmada con Jean Coste, y gran historiador del humanismo renacentista,
la impresionante suma de casi 1000 páginas acerca de Antonio de Guevara lo prueba con creces, Agustín Redondo es asimismo, y tal vez podamos decir ante todo, uno de los grandes cervantistas del hispanismo francés e internacional. Si su infatigable pluma ha escrito artículos sobre cuantiosas cuestiones y problemas, pobreza, luteranismo, mesianismo, reformismo, bibliotecas, juegos, carnaval, visigodos, moriscos, diablos, saco de Roma, relaciones de sucesos, duques y villanos, que sí que me gustan las listas, y si el estudioso también ha indagado en la obra de Fernando de Rojas y del anónimo Lazarillesco, en la de Lope de Vega, de Tirso de Molina o de Gracián, es obvio, en efecto, que el núcleo del todo, el corazón latiente crítico del todo ideado y formado por Agustín Redondo es el inagotable Quijote de Cervantes, una obra apasionadamente leída y analizada por nuestro especialista a lo largo, como lo dice él, de más de medio siglo, como lo dice en las primeras páginas del prólogo del libro que presentaremos dentro de unos minutos. Por conocer al dedillo, o sea, con descomunal saber y perfecta seguridad, este Quijote, que el siglo XIX elevó poco a poco a rango de Biblia profana, y el siglo XX al de clásico de los clásicos y de primera novela de la modernidad, a pesar de estar tan unida a la tradición, el hispanista ha recorrido el texto del Manco de Lepanto de cabo a cabo, sin que se le escape ningún recoveco, valiéndose de la manera indagadora susodicha. Por tanto, desde el principio, la lectura de Agustín Redondo, sabedora de la forma, se ha inclinado por un análisis histórico relacionado con el estudio de las mentalidades y de la sociedad pasada, lo que no descarta una esmerada atención a la letra del texto. Efectivamente, como lo apunta el propio maestro en el prólogo de su último libro, su caminar científico, cito, le ha llevado a un método de trabajo que estriba en una interdisciplinariedad, es difícil, sabía que sería difícil, con acercamientos de tipo histórico, antropológico y literario. Es esta triple mirada que le confiere todo su valor a las tres partes del libro que vamos a poner de realce ahora en una presentación general y en un nutrido diálogo, espero. El libro en cuestión, Revisitando el Quijote de otro modo, acaba de ser publicado por la editorial Sial Pigmalión de Madrid, completando y prolongando con acierto otro libro anterior, titulado Otra manera de leer el Quijote, el cual se editó en 1997 en la editorial Castaña. Como es preciso que Revisitando el Quijote de otro modo sea presentado previamente por su editor y seguidamente por su autor y por fin comentado a cuatro voces y más aún, terminaré este preámbulo apuntando solo que el estudio parte de la materialidad paratextual del Quijote para adentrarse en el texto y sus personajes, animales comprendidos. Ahora lo veremos desde cerca. Finalmente, concluiré este discurso que he querido a la vez sobrio y escueto para no ser sentimental y evitar el llorar en público. Concluiré, pues, de veras, diciendo que por ser nuestro profesor tan penetrante y sutil en materia quijotesca, cuando leo el Quijote o pienso en la obra de Cervantes, me suele venir a la mente el rostro de don Agustín, al ser el maestro con su incansable gesta, su ingenio y dinamismo, su honestidad intelectual y sentido de lo justo, una especie de Don Quijote en su versión universitaria y cuerda, claro está. Lo que sigue será la prueba harto sabia y placentera
lo esperamos de lo que acabo de decir. Muchas gracias. Buenas tardes. Me será muy difícil intentar compartir y hacerles ver la alegría que siento y además el honor de este momento, ¿no? De haber llegado a este momento y de estar en este Salón de los Espejos, en este corazón de París, acompañando al que ha sido, es y será un gran maestro desde hace muchos años, como es el profesor Agustín Redondo, y además con dos amigas cervantistas, estudiosas, hispanistas, que realmente pues forman parte ya de este núcleo en el que nos vamos moviendo, y además, bueno, pues teniendo delante a José María Martínez, que, como bien decía, hemos estado en el Instituto Cervantes bregando en muchas ocasiones y en esos pasillos que a veces son más tenebrosos de los que en un momento dado quisiéramos, pero otras veces son también más luminosos de lo que desde fuera uno puede parecer. Es una verdadera alegría estar aquí ya, o sea, el hecho de poder compartir este momento, además el poder darle este abrazo intelectual, pero también un abrazo humano, un abrazo cariñoso, un abrazo precisamente al que se le da a los maestros. Y esa es una palabra que a veces termina por ser demasiado utilizada sin tener detrás el amparo, el anclaje de quien realmente lo merece. Y aquí estamos ante un verdadero maestro, un maestro que ha enseñado a generaciones, a esas generaciones incluso que no hemos tenido la suerte de tenerle como profesor en clase, pero sí de tenerle como compañero en viajes, de tenerle como en un momento dado conferenciante y sobre todo de tenerle con ese amigo con el que leemos, que son nuestros libros, porque al final los libros son estos amigos que tenemos en la biblioteca que además vamos sacando, cogiendo, dejando, precisamente según nuestros intereses. Por eso piensen la alegría que en un momento dado me produjo el poder contar con un libro de Agustín Redondo en esta colección. En esta colección Cervantes, que nace hace unos 4 años, precisamente con un deseo de hacer un espacio para que en un momento dado pudiéramos recuperar y darle un homenaje a nuestros maestros cervantistas, aquellos que han marcado buena parte de nuestras enseñanzas. La colección, sacamos 2 números nada más, 2 libros al año, que es decir, es una colección muy cuidada, muy pensada, y la idea es, de alguna manera, hacer un homenaje a uno de esos grandes cervantistas y al mismo tiempo también dar lugar, tener un espacio para que jóvenes o ya no tan jóvenes cervantistas puedan publicar sus nuevas investigaciones, a fin de cuentas creando ese camino que es el conocimiento, esa cadena, porque a fin de cuentas esos llegarán a ser maestros. Claro, imagínense empezar la colección recuperando ese texto maravilloso de la invención del Quijote de Francisco Ayala, en un momento dado que se publicó en el 2005 y ya era imposible encontrarlo años después, pero además con un estudio de la siempre recordada Caroline Richmond, que lamentablemente nos dejó hace unos meses. Pero, por ejemplo, la gran alegría también que tuve de poder acompañar en los últimos momentos a otro gran maestro, que fue Alberto Blecua, que en un momento dado, los últimos meses de su vida, estuvo trabajando en el libro que luego terminó siendo las 12 estudios cervantinos que publicamos. Y bueno, pues pensar que hasta el último momento su gran preocupación fue precisamente que este libro no se quedara inédito y que le pudiéramos acompañar. O otros grandes hispanistas como Aldo Rufinato o Caterina Ruta, que han sido también la posibilidad de publicarles. Pero también grandes estudiosos como José Montero Reguera, Juan Diego Vila de Argentina, y bueno, pues nos faltaba el hispanismo francés, nos faltaban los cervantistas franceses, y aquí qué mejor que precisamente hacerlo con el profesor Agustín Redondo. Una alegría, además, cuando en un momento dado le planteo, una alegría en un primer momento, como verán, cierto nerviosismo, cuando le planteo que es norma de la editorial, bueno, que es costumbre de la editorial, que los libros salgan con un prólogo.
que queremos que también los libros salgan acompañados de un acercamiento de alguien que en un momento dado el autor nos dice que es el que quiere hacer, ¿no? Y el profesor Redondo rápidamente me escribe a vuelta de correo: perfecto, he decidido quién lo quiere hacer, tú. Pero bueno, pues una enorme alegría en un momento dado, pero también una enorme responsabilidad de decir, bueno, quién soy o cómo en un momento dado me pongo ahora a hablar de alguien al que realmente también me pasa, como dice María, me admiro muchísimo, he aprendido muchísimo, pero también quiero. Quiere decir que realmente no solamente ya es una cuestión intelectual. Por eso, cuando de pronto empecé el prólogo, se me vino a la cabeza rápidamente, y eso fue mi salvación, creo, un dibujo maravilloso que hizo Ernesto Jiménez Caballero en 1927, publicaba en la Gaceta Literaria unos dibujos que eran unos mapas, digamos como esos mapas mentales, pero eran los mapas en un momento dado, en donde ponía orden a la literatura del momento. Y ese en 1927, en julio, publicó un universo de la literatura española contemporánea. Entonces, ahí aparecía en un momento dado pues la nebulosa de la Academia, el sistema de ABC, luego aparece el planeta Luca de Tena, o aparecían los planetas, los cometas Pío Baroja, Valle Inclán, Pérez Bergamín, planetas con sus particulares satélites, Ortega y Gasset, o el propio Menéndez Pidal. Bueno, todo eso de pronto, esa imagen, de pronto dije, bueno, ¿y si ahora hiciéramos el mapa, el universo del cervantismo contemporáneo? Y de pronto ahí me apareció el planeta Agustín Redondo. Un planeta realmente que ha ido marcando un camino, que es el que vamos a hablar esta tarde, y tampoco voy a hablar más del tema del interior porque ahora lo vamos a ver, pero que realmente ha sido también fundamental. Pero es que además, los que hayáis tenido la fortuna de trabajar con el profesor Redondo, sabéis lo que es trabajar con el profesor Redondo. Es decir, no hay coma que no se revise, no hay elemento que en un momento dado no esté pendiente, no es de esos autores que mandan el original y en un momento dado parece como que se desligan del libro, ha terminado su trabajo. No. Este libro es así, de esta manera, con las características que tiene, porque precisamente es un libro del profesor Agustín Redondo que lo ha trabajado hasta el último momento. Tanto que ha trabajado hasta la cubierta. En la imagen de la portada, que es una maravillosa ilustración de Ocampo, muy conocida, pero al mismo tiempo muy ilustrativa de lo que quiere contar, bueno, pues de pronto él quería que esa fuera la imagen, y él además hizo lo posible, puso en contacto con el autor, con el artista, y al final nos cedió los derechos para poder tenerla en la portada, porque ahí está también el gran arte de Agustín Redondo, como vamos a ver. Porque aparentemente ese dibujo es algo. Aparentemente aparece el retrato de Don Quijote, pero detrás de ese retrato de Don Quijote hay muchos elementos, muchos aspectos que también son tan esenciales como la apariencia. Y ahí es donde viene el gran arte, precisamente, del profesor Agustín Redondo, que es capaz de mostrarnos, y ese es para mí uno de los grandes elementos característicos no solamente de su forma de hacer, sino de lo que es un maestro, que de pronto nos está hablando de un tema que a lo mejor llevamos meses trabajando, llevamos años leyendo. A mí me ha pasado de pronto de decir, ese episodio, ese capítulo que en un momento dado ahora se pone a trabajar, yo casi me lo sé de memoria, y de pronto te lo cuenta, y aparentemente eso que era una apariencia en donde parece que estaba todo dicho, él empieza a sacar los elementos, como si en un momento dado en este dibujo de Ocampo empezáramos a quitar las cejas y la ceja en realidad es una vacía, de pronto lo que es un ojo en realidad es la cabeza de Don Quijote, otro ojo es la cabeza de Sancho Panza, y de pronto aparece un universo nuevo de interpretación que cuando uno termina de pronto dice, es así. Es que realmente me ha iluminado, o sea, ha metido la luz precisamente en el conocimiento y hace que a partir de ese momento uno no lo pueda ver de otra manera, como ahora podemos mirar también el dibujo de Ocampo. Así que realmente pues el hecho de poderle hacer público lo que es con un libro, pero también en este caso con la presencia física y además acompañado de tanta gente que en un momento dado admiráis y queréis también al profesor Redondo, pues es una de las enormes alegrías que uno puede tener.
Es decir, poder decir en público a alguien que le admira, pero que además sea una admiración que es también una admiración desde lo humano, porque realmente nosotros hemos tenido nuestras discusiones de cosas que no hemos estado de acuerdo y lógicamente también discutir con el profesor Redondo, pues es hay que discutir, quiere decir, porque realmente ahí también está esa capacidad de defensa de sus ideas, pero realmente esto quiero que lo sienta como lo que es un enorme abrazo, no solamente por mi parte, sino de toda una generación de cervantistas que realmente tenemos al profesor Redondo como un grandísimo planeta, en este caso casi una estrella, que en un momento dado nos ilumina en este camino a veces tan difícil que es la investigación en el siglo XXI, que muchas veces no tiene casi nada que ver con la que hemos hecho en el siglo XX. Pero por eso tenemos estos maestros que nos iluminan y que además lo hacen con un título que cuando me lo dijo de pronto dije, ya está, no hay posibilidad de cambio. Estamos hablando de revisitar, ni más ni menos que el Quijote de otro modo. Eso solamente un maestro joven como lo es Agustín Redondo es capaz de hacerlo. Mil gracias. Muchas gracias, José Manuel. Creo que le vamos a dar la palabra al autor y le vamos a dejar decir lo que quiera para presentar su proyecto, que es ahora un libro en concreto. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los que han tomado la palabra. Se han tirado tantas flores que ya estoy confuso y no sé qué decir. Pero aquí estoy en presencia de muchos amigos que han venido a ser ya antiguos discípulos, que han venido a ser ya verdaderos maestros ellos mismos. Lo que quiere decir que eso para mí es una señal de ufanía. Estoy muy contento de ver muchas caras aquí, que son caras de personas muy queridas. Gracias a todos por estar pues aquí. Tengo que decir que para mí es una gran satisfacción estar aquí en este recinto, en este Instituto Cervantes, para hablar del Quijote precisamente. Y es además una gran satisfacción porque, y esto no creo que el director lo sepa, allá por los años 1990, un poco antes, formé parte del pequeño grupo de hispanistas que se reunieron en el Ministerio de Cultura para ver cómo se podría promover la lengua y la cultura españolas en el extranjero. Y después de muchas discusiones entre las propuestas que hubo, una de ellas fue, a imitación del Goethe-Institut o del Instituto Italiano Dante Alighieri, de proponer la creación de un Instituto Cervantes. Y era en tiempo de Javier Solana, cuando era ministro de Cultura. Y parece que el proyecto efectivamente hizo su camino, porque me parece que es en 1991 se creó el Instituto Cervantes. Es para mí pues una gran satisfacción estar aquí y al mismo tiempo darle muchísimas gracias al director que nos acoge tan gentilmente. Y ahora unas cuantas palabras sobre lo que he hecho, aunque lo que me parece más interesante es el intercambio, el apetecido diálogo, tanto con las personas que integran la mesa como con la gente que está, los amigos que están en el recinto al cual aludía hace un momento. Cuando me planteé el problema de intentar presentar este libro, lo primero que me dije fue, bueno, no es mucha osadía, después de 2 libros ya publicados sobre el Quijote, intentar publicar otro más, dejando de lado lo de la famosa trilogía, porque este es el tercero, pues, creí que tal vez algunas de las aportaciones que podía yo poner adelante tendrían algún interés para los lectores. Y entonces me propuse 2 cosas. La primera
es escudriñar más en el texto, revisitar a los personajes principales y al mismo tiempo echar por una senda que era una senda no muy utilizada hasta ahora, que era la que yo he llamado la zoomorfia, o sea, ocuparme de animales al mismo tiempo. La aparición, la representación y al mismo tiempo el simbolismo de estos animales insertos no solo en el contexto, sino en el propio texto cervantino. Estas tres orientaciones, que son en realidad tres orientaciones muy complementarias unas de otras, son las que me han dirigido en la organización de este trabajo. Antes de hablar de ello, quisiera insistir sobre algo a lo cual María ha aludido. Es que desde más de 50 años que he trabajado sobre el Quijote, siempre se ha impuesto para mí una línea de investigación, de búsqueda, que no ha variado. Quiero decir que es la famosa, digamos, ¿cómo vamos a decirlo? Para no emplear una palabra demasiado difícil de pronunciar. Aspectos interdisciplinares, digamos. Yo empleo una palabra mucho más larga, pero más difícil de pronunciar. Bueno, pues entonces, me parece a mí que no hay separaciones entre los campos del saber, entre los campos de la cultura. Las diferencias que se introducen me parecen muy artificiales. Unas respaldan otras y no se puede prescindir de unas si no se comprende efectivamente que también permiten comprender las otras. Para mí ha sido un inmenso proyecto de trabajo. O sea, no separar los diversos campos del saber. Por eso me apoyo tanto en la historia, en lo que llamo la antropología, digamos la antropología cultural o la antropología histórica, y por otra parte, claro está, la literatura como tal. Y desde ese punto de vista, he intentado ponerlo en obra otra vez en este libro que ha salido estos días. Primero, escudriñar el texto. Sí, antes de hablar de ello, tengo que decir, de ahí viene lo de otro modo, otra manera, etcétera, porque no es la que se suele seguir en los estudios cervantinos ni en los estudios de la manera general de estudios del siglo de oro. Lo primero que he querido hacer, pues, ha sido escudriñar el texto haciendo unas cuantas calas. Calas tanto sobre el texto como tal, quiero decir, la apariencia del texto físico cuando sale en 1605 y luego en 1615, como en algunos episodios, algunos temas, algunas maneras de sentir en el texto que me parecen pueden conducir a orientar la mirada del lector en otra dirección. Por ejemplo, el primer trabajo gira alrededor de las ediciones príncipes, las tres ediciones príncipes del Quijote, o sea, de 1605 y de 1615, y una más que es de 1605 y que es la valenciana. ¿Por qué? Y ahí verán cómo he empezado por trabajos, digamos, de iconografía. ¿Por qué? Porque ahí hay imágenes que a primera vista son imágenes que pueden pasar desapercibidas, pero que cobran todo su valor cuando se compaginan con lo que es el Quijote. El Quijote es una parodia, pero al mismo tiempo es una parodia ¿de qué? Es una parodia de los libros de caballerías, lo que quiere decir que a su modo es también un libro de caballerías. Y cuando
se ven las portadas de los libros de caballerías, se ven que hay una diferencia fundamental entre esos libros y este libro. En esos libros lo que se ve es a un flamante caballero que cabalga un brioso caballo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que vemos? No vemos nada de todo eso. Es una cosa muy diferente. Y al mismo tiempo, bueno, no voy a empezar el análisis que he hecho, pero si hay alguna pregunta, entonces, claro, yo contestaré. Pero eso quiere decir que hay una manera de orientar la mirada que se apoya no solo en iconografía, sino también en toda una serie de, digamos, de manera de percibir lo que se dice. Lo que se dice es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pronuncio como se pronunciaba entonces, Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y cuando se da uno cuenta de que en los libros de caballerías se trata de caballeros y además de hijos de reyes, de príncipes, etc., aquí hidalgo. Hidalgo, y estamos en un momento en que hidalgo ya no representa la nobleza, sino que representa una categoría muy incómoda, porque hidalgo no se sabe exactamente lo que quiere decir en este momento. Efectivamente, se han vendido tantas hidalguías en época de Carlos V y de Felipe II que el hidalgo ya puede ser únicamente el que no pecha, lo que quiere decir que puede no ser noble en absoluto. Hay pues una antinomía enorme con lo que representan los libros de caballerías. Se ve enseguida por dónde va la parodia que se está haciendo. Por otra parte, ese hidalgo, que no se sabe cuál es su estatuto, pues, no se sabe si es un noble o si al contrario es alguien que no es noble, pero que no pecha, ¿no? Es ingenioso. Ingenioso. O sea, alguien que tiene una cabeza bien sentada, alguien que tiene una serie de características que le definen como un personaje que puede ilustrar efectivamente lo que eran los libros de caballerías, los caballeros de los libros de caballerías, pero que aquí disuena con relación a hidalgo, ingenioso hidalgo. Hay pues una especie de antinomía, porque ingenioso, además, es lo que llamé un adjetivo de esencia, o sea, algo que viene antes del nombre, que parece sacarse del nombre. Es como cuando digo la blanca nieve, defino la nieve por su blancura, porque está dentro del nombre. Si digo la nieve blanca, añado a nieve algo más. Por eso puedo decir la nieve negra, si los transeúntes lo han manchado. ¿No? Pues aquí hay un adjetivo de esencia, como si por esencia un hidalgo fuera ingeniosa. Estamos ante una verdadera paradoja ya desde el principio, una especie de ser bifronte, alguien que es hidalgo por una parte, ingenioso por otra, alguien inteligente, alguien que tiene buen entendimiento, ¿verdad? Bueno, y podemos seguir así más adelante. Lo que quiero decir es que al observar únicamente lo que hay en la cubierta del libro, lo que los lectores captan, ¿verdad? Hay algo que nos conduce hacia otra orientación de investigación. Pero, bueno, no quiero profundizar más, pues que si no, no acabo. Además, he querido también hacer calas en varios temas que aparecen en el Quijote. Uno de ellos es el de la mujer caída de una torre, la mujer que se despeña de una torre. Y lo he confrontado al mismo tiempo con un episodio también que me ha parecido enseguida algo que lo evocaba, que está no en el Quijote ya, sino en el Persiles. Y los he confrontado para ver lo que todo esto podía significar. Otro tema también que me ha parecido importante es el de la princesa Mona.
El de la princesa Mona porque he descubierto que existía un cuento de la princesa Mona que Cervantes no podía ignorar, porque era un cuento que era muy conocido en esa época y luego en las épocas posteriores. Entonces, cuando se ven los guiños que el autor hace al lector, cuando uno de esos personajes célebres es la princesa Micona, o sea, la que es 2 veces mona, ¿verdad? Y que va a desempeñar un papel muy divertido en la obra y muy directamente ambivalente también en la obra, entonces ya vemos que el autor está riéndose, está burlándose, pero al mismo tiempo está reelaborando una materia que la tradición le proporcionaba, pero que él va a reutilizar de otro modo, de otra manera, ¿verdad? También me he interesado, bueno, por otras cosas, pero digamos una cosa más. Los desenlaces del Quijote. Algo que me ha llamado mucho la atención es que esos desenlaces son duales, tanto en la primera parte como en la segunda parte del Quijote. Quiero decir lo siguiente. En la primera parte, Don Quijote, después de una de sus salidas, cuando ya va encaminándose hacia la aldea, tiene que recibir, en fin, va a recibir una verdadera paliza. Y a raíz de esa paliza cae al suelo, maltrecho, ¿verdad?, inanimado, y Sancho cree que su amo ha muerto. Y ahí asistimos a un verdadero pranto de Sancho. Es como si el libro acabara ahí, pero en realidad Don Quijote se recupera y va a ir tumbado en el carro donde había estado encerrado en una jaula hacia el pueblo, hacia su aldea, ¿verdad? Y está ahí medio inanimado en ese carro. Y toda la gente, como es un domingo, toda la gente está junta. Y entonces ahí, cuando llega, no se sabe si la gente ha venido a cogerle porque está ahí muriéndose o si ocurre otra cosa. Tenemos un doble final del Quijote en la primera parte. Y en la segunda parte tenemos también un doble final. Es por una parte Don Quijote como tal, quien va a morir simbólicamente, ¿verdad? Va a quedar enfermo 6 días en su cama, y por otra parte tenemos la muerte física del que ya no es Don Quijote, del que es ahora Alonso Quijano. Pero Don Quijote es el que nos interesaba. Alonso Quijano ya no nos interesa. Nosotros lo que hemos leído son las aventuras de Don Quijote, no de Alonso Quijano. Entonces hay ahí también 2 finales. Y al mismo tiempo, entre todo eso, está el libro de Avellaneda. Bueno, tal vez podamos seguir luego con todo esto. En la segunda parte, lo que he intentado hacer es revisitar a los personajes según también algunas características específicas. Y, por ejemplo, he estudiado a Don Quijote como arbitrista, porque hay 2 episodios en realidad en la obra en que Don Quijote se transforma en arbitrista. Uno, en la primera parte, sin que la palabra arbitrio ni arbitrista esté pronunciada. Pero estamos en la gran época del arbitrismo. El arbitrismo es ese movimiento que intenta traer toda una serie de propuestas, de modificaciones, de nuevas orientaciones para que España se recupere. Pero el arbitrista en un principio no era eso. Esos son los mayores arbitristas. ¿El arbitrista quién era? Era el que proponía a la corona
hacer una serie de intentos para aumentar los impuestos, para ganar más dinero para la corona. Lo que quiere decir que el arbitrista tenía muy mala fama, porque decir arbitrista era decir al mismo tiempo impuestos nuevos, ¿verdad? Por eso el arbitrista aparece como lo que dice un loco repúblico. Un loco repúblico. Lo que quiere decir que por una parte es eso, pero por otra parte el arbitrismo es lo mejor que puede existir. Porque ahí está González de Sellorigo con todas sus propuestas para intentar restaurar a España. Pues Don Quijote se transforma en 2 ocasiones en arbitrista y sus propuestas son muy estrafalarias. Lo que quiere decir que al mismo tiempo el arbitrismo en el Quijote sirve como piedra de toque para evaluar la locura del personaje. Bueno, se puede seguir así mucho más sobre el tema. Al mismo tiempo, he planteado el problema de Don Quijote y el libro, por ejemplo. Don Quijote forma parte del libro. Hay que ver que, por ejemplo, el libro se titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En los libros de caballerías siempre aparece la palabra de libro, o los 4 libros, el libro de, etc. O sea que hay una diferencia entre el libro como tal y el personaje. Aquí no. Aquí el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es por una parte el libro y por otra parte el personaje. El personaje es inseparable de su libro. El personaje se ha vuelto libro. El personaje es lo que integra el libro y lo que transforma al libro. Y es lo que he intentado seguir, confrontando por una parte Don Quijote como lector, por otra parte Don Quijote frente al libro de sus aventuras y luego Don Quijote frente al libro apócrifo. Y en estas 3 dimensiones de Don Quijote y el libro vemos aparecer un sinfín de problemas y al mismo tiempo un sinfín de orientaciones nuevas. Don Quijote, a partir del momento en que le han quitado todos sus libros, no olviden que le tapian su biblioteca, ¿verdad? La biblioteca está tapiada. Y Don Quijote tenía un recinto donde podía vivir, un recinto donde podía soñar, un recinto donde podía tener un ímpetu vital de otro estilo. Era la biblioteca. A partir del momento en que le han tapiado la biblioteca, él que ha leído todos esos libros, que los ha memorizado, se transforma en un personaje libro y al mismo tiempo viene a ser un personaje libre, porque ya no tiene todas esas trabas. O sea que él lleva el libro en sí mismo. Hay una especie de transformación básica, ¿verdad? Algo que le caracteriza fundamentalmente. Don Quijote es el libro y el libro es Don Quijote. Por eso, cuando quieren presentarle el libro de sus aventuras, él no va a leerlo, porque ese libro lo lleva dentro, ¿verdad? Y cuando le presentan las aventuras del libro apócrifo, él lo maneja muy rápidamente, pero ve todas las tonterías que hay, todas las locuras que hay, y entonces lo desecha. Es bueno para poder quemarlo como libro hereje, ¿verdad? Hay toda una serie así de orientaciones, de modalidades que permiten transformar fundamentalmente lo que es el universo del libro para Don Quijote. Bueno, no sigo adelante porque supongo que habrá muchas preguntas. En la tercera parte de este libro, lo que yo he llamado de zoomorfia, pero no sé si íbamos muy mal, ¿eh? A lo mejor tengo que pararme. No. Bueno, lo que he intentado hacer es abrir un camino diferente de los caminos que existían hasta ahora sobre el particular. Y
para ello he escogido dos tipos de animales, que son los dos animales ambivalentes. Por una parte, el gato, y por otra parte, el puerco. De paso, en la época no se dice nunca cerdo. La palabra cerdo no existe. Se habla siempre de cerdo o de cochino, pero no de cerdo. De puerco. No se habla nunca de cerdo. Sí, pero de puerco. De puerco. Se dice puerco o cochino. Excepto en una expresión que es ganado de cerda, porque las cerdas eran efectivamente los pelos que tenían, en particular, ciertos animales, como el caballo, y sobre todo los cerdos. Entonces se llamaban cerdas esos pelos, ¿verdad? Y ganado de cerda es el ganado, efectivamente, de cerdos, como diríamos hoy. Es el ganado de puercos, ¿no? Bueno, pues entonces, en dos episodios del Quijote aparecen los gatos. Y es una orientación que he intentado analizar en esos dos episodios, donde se ve la ambivalencia que tienen los gatos y lo que esto significa con relación a las prácticas sociales de la época. Los puercos ocurre lo mismo, porque al mismo tiempo los puercos remiten a un universo que está muy connotado. No solo son ambivalentes, positivos y negativos. Recuerden lo que dice la Biblia y lo que dice el Corán acerca de esos animales inmundos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el puerco es una carne muy apetecida, es una carne exaltada, es una carne que aparece siempre en todos los hogares. Entonces, esa dualidad tiene otras perspectivas también. El puerco viene a ser la señal al mismo tiempo de toda una civilización, porque el puerco es lo que ha permitido separar directamente a cristianos viejos y a cristianos nuevos. El puerco tiene pues una orientación que es muy diferente de lo que puede ser un animal ordinario. Y el puerco aparece de manera directa o indirecta en el Quijote, ¿verdad? Por otra parte, ahí están también los sueños de alguien que es un porcino, que es Sancho Panza. Porque Sancho Panza, efectivamente, el nombre de Sancho también se daba en alguna ocasión al cerdo. Tenemos ahí escritos dos textos fehacientes, ¿verdad? Entonces, Sancho Panza es al mismo tiempo un personaje porcino. O sea que el puerco está presente no solo a causa de lo que acabo de decir, sino que el puerco está presente en la persona de un personaje que es céntrico, que está al lado del caballero, ¿verdad? Y por eso ahí están también todas las connotaciones que Américo Castro ha intentado poner de relieve, aunque no esté siempre de acuerdo con él, con lo que él nos dice. Bueno, pues el puerco además remite a todo un universo imaginario, que es el del rey puerco. Y ahí tenemos otra orientación, que es una orientación muy larga, que nos conduce también a comprender por qué Sancho se transforma en gobernador de la ínsula Barataria. ¿Por qué tiene también sueños de poder ser tal vez rey de algún reino? En fin, bueno, no voy a seguir. Lo que quiero decir es que vamos caminando por muchos caminos, ¿verdad? Y me parece que tal vez esta manera de poder trabajar, de reunir todos estos materiales y de recomponerlos de otra manera, ¿verdad?, sea una vía que permita leer el texto para el mayor gozo del lector, porque el Quijote es un libro inagotable. Es un libro en el cual yo me regocijo desde hace más de 50 años. Es un libro de cabecera. Lo voy leyendo y releyendo y cada vez me aparecen cosas nuevas. Bueno, pues es el deseo que formulo para todas las personas que están aquí presentes.
Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Hélène, que como yo se ha pasado el verano leyendo el libro de Augustin Redondo, y para que bien se entiendan sus comentarios o sus preguntas, quiero recordar un poco el índice, leerlo muy deprisa porque es tan escueto como eficaz. O sea que lo que acaba de poner de realce Agustín Redondo es finalmente el libro en sí, que empieza por un primer título, escudriñando el texto con otro enfoque, y va desde lo que yo he llamado el paratexto, pero es un poco más complejo, desde las portadas hacia temas que creo que va a comentar Hélène. Después tenemos una segunda parte donde los héroes, los personajes principales están puestos de realce. Parte segunda, héroes cervantinos excrustados con otra óptica, y por fin este pasaje esta parte sobre la zoomorfia tan sabroso, ¿no? Digamos. En la primera parte, después del examen de las portadas, que puede parecer algo conocido, pero hay que recordar que uno de los primeros que se interesó en este aspecto fue Agustín Redondo. O sea que después de estas portadas tan bien examinadas, pasamos a temas fascinantes, como el tema de la mujer caída de una torre, que acaba de evocar el maestro, el tema de la princesa Mona, lo mismo, el episodio taurino a la cerdosa aventura y los desenlaces del Quijote. Creo, Hélène, que a ti te ha interesado con particular curiosidad el tema de la mujer caída, me parece, ¿no? O sea, que tienes una pregunta al respecto. Bien, María, ¿quieres que presente? Sí, tú haces libro? lo que quieras. Sí, Bueno, presenta. Buenas tardes a todos y todas, como se dice ahora. Propongo presentar el libro y a continuación, si Agustín me permite, le haría 2 preguntas. Lo que nos propone el libro de Agustín Redondo es una lectura novedosa del Quijote en relación con lo que ha sido escrito a menudo. En esta dirección insiste tanto el título del libro, Revisitando de otro modo, como el de cada una de las 3 partes, respectivamente dedicadas, la primera al estudio minucioso de las portadas de las primeras ediciones del Quijote, tanto de Cervantes como de Avellaneda, así como de ciertos temas, y cito, con otro enfoque. La segunda, al de los 2 héroes, y cito textualmente, escrutados con otra óptica. Y por último, la tercera, entre comillas, al de animales ambivalentes examinados con otro encuadre. Yo destacaría que esta obra de Redondo supone realmente un análisis pluridisciplinar, ya que, merced a su inmensa cultura, se sirve de varios ámbitos del saber, como si fuera un juego de focos cruzados para arrojar nueva luz sobre distintos episodios en estos diferentes campos: historia, literatura, símbolos, mitos, folclore, religiosidad popular, medicina de la época, etc. En el 4º capítulo de la segunda parte, titulado Don Quijote y el libro, novedoso es el análisis de la conversión progresiva de Don Quijote, ese genio enfrascado en las lecturas de novelas de caballerías, que a raíz del escrutinio de su biblioteca se ha quedado sin sus queridos libros, que, sin embargo, ha interiorizado. Sucede aquí una metamorfosis del protagonista en hombre-libro, compuesto de libros y creado por libros, y que, junto a Sancho, viene a ser el demiurgo
de la crónica de sus propias hazañas. Don Quijote, como nos muestra Augustin, es hombre libro hecho de escritura cervantina. Novedoso es también el análisis de la reversibilidad de las funciones respectivas de Don Quijote de Sancho, objeto del quinto capítulo de la segunda parte, titulado Sancho Panza, de ayudante de Don Quijote a sustituto suyo. Dicha reversibilidad se examina en especial a través de la evolución del personaje de Sancho a lo largo de la obra. Redondo nos muestra cómo el escudero cobra cada vez más importancia, pasando de ser un simple ayudante del caballero a desempeñar el papel de su doble, y cómo se convierte en determinadas ocasiones en sustituto del héroe, es decir, que se invierten los roles. Sancho habla, Don Quijote actúa, y llega un momento en que Sancho es el magíster que decide y conduce las aventuras. Novedosa es asimismo la puesta en relación de diversos episodios para los que Redondo sugiere una lectura distinta a las propuestas hasta ahora por la crítica, mostrando la vinculación entre ellos por un mismo motivo folclórico o mito. Es el caso de dos paródicos episodios. Primero, el Taurino, segunda parte del Quijote, capítulo 58, reduplicado después en el 68, que trata del degradante derribo de Don Quijote y el escudero por una manada de puercos. Augustin sugiere que detrás de ambos textos está el semidios Hércules, quien venció a Aqueloo transformado en toro. Es el conocido octavo de sus trabajos. Hércules, entonces, antepasado mítico de la estirpe real hispana. Hércules es, a su vez, uno de los modelos de Don Quijote. Solo que el episodio en que éste desafía a un tropel de toros que acaban pisoteándolo sería castigo del presuntuoso héroe, ahora humillado en palabras de Don Quijote por, cito, inmundos animales. Ambas derrotas anticiparían también su próximo vencimiento por el caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona, y representarían una inversión del signo hasta aquí victorioso del recorrido del héroe, ahora triplemente vencido, y que ya no tendría más opción que la melancólica vuelta a su aldea. Redondo da una visión amplia, innovadora, sobre episodios anteriormente analizados de forma sesgada, y arroja luz sobre algunos pasajes cuyo significado ignoto queda ahora aclarado. Es el caso del texto al principio de la segunda parte del Quijote, donde Sansón Carrasco recomienda al ama que rece la oración de Santa Apolonia, porque ella teme que el loco cuerdo que ha vuelto a su aldea quiera salir otra vez para cometer sus locuras. Al ama le sorprende esta recomendación, porque la santa se la invoca para calmar el dolor de muelas, y el mal de Don Quijote es la locura. Redondo aclara este enigma, exponiendo que los dientes, símbolos de la fuerza vital, guardan relación con el mal de amores, y puesto que Don Quijote sufre de melancolía erótica por Dulcinea, de ahí la recomendación de invocar a esta santa, cosa que no entiende el ama, pero sí el lector a partir del análisis de Redondo.
Para reafirmar esto, me permito citar una de las posibles versiones de esta oración y les leo. Gloriosa Santa Apolonia, amiga de Santa Antonia, hazme pasar este mal que me da la dentadura, que no me deja dormir y me hace penar y padecer. Santa Apolonia gloriosa, concédeme una buena cosa, que se me cure este mal y me haga pasar el dolor de quijada. En cuanto a las preguntas a formular, en relación con los pasajes que detallaré seguidamente, me gustaría que Augustin Redondo nos hablara sobre la relevancia de la religiosidad popular, en particular la creencia en una causalidad trascendente ajena a toda explicación racional en la obra de Cervantes y en especial en el Quijote, si le parece. Propongo 3 pasajes donde se encuentra la misma disyuntiva entre la explicación religiosa y la racional, sin que prevalezca ninguna de ellas. Primero, las bodas de Camacho, episodio que usted ha comentado en estudios anteriores. Básicamente, como saben ustedes, la escena es como sigue. A punto de casarse Quiteria con el rico Camacho, aparece el anterior pretendiente, Basilio, y este finge suicidarse clavándose una espada, aunque de forma superficial, y simulando agonizar, le pide a Quiteria la mano de esposa y el cura les da la bendición. Acto seguido, Basilio revive porque ahora ya están casados definitivamente. Los presentes gritan que es un milagro, pero él les contradice. No milagro, milagro, sino industria, industria. Industria en su sentido clásico de ardid, de habilidad. El siguiente pasaje que quisiera traer a colación es el analizado en el segundo capítulo de la primera parte, titulado El tema de la mujer caída de una torre abajo. Se trata de la mujer voladora, que al caer resulta ilesa gracias a sus amplios vestidos en forma de campana que le hacen de paracaídas. En relación con este mismo tema, en los trabajos de Persiles y Sigismunda, el narrador expone que si Claricia llega ilesa al suelo, es, y cito, cosa posible sin ser milagro. Y en el capítulo siguiente matiza. El cielo la socorrió con la anchura de sus vestidos, o por mejor decir, con la acostumbrada misericordia de Dios. El tercer pasaje elegido plantea la misma disyuntiva en cuanto a la doble explicación que nos da el narrador sobre la muerte de Don Quijote. Cito: llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo. Volviendo al inicio del apartado de mis preguntas, incido en su análisis de la relación que tiene Cervantes sobre la antítesis entre racionalidad y religiosidad popular. Segunda pregunta. En el ya mencionado capítulo Don Quijote y el libro, después de afirmar que García Márquez es un gran lector del Quijote, usted establece un paralelismo con el realismo mágico del que el colombiano es uno de los representantes. En la siguiente frase, y cito: el que impera, en resumidas cuentas, pero de otro modo,
en el texto cervantino que habría que entender exactamente por realismo mágico en relación con el Quijote? Bueno, la primera pregunta es una pregunta difícil de contestar. Difícil de contestar porque el Quijote, como siempre, es un libro de la reversibilidad, es un libro de la ambigüedad, es un libro de la ambivalencia. Lo que quiere decir que, por una parte, se dicen unas cosas y por otra parte se dicen otras. Pero, de ahí que para unos Cervantes es un católico a machamartillo. Por otros, al contrario, es una especie de antecedente de los libres pensadores. Lo que para otros se llega al punto de decir que es un luterano. Bueno, lo que quiere decir que si hay tantas opiniones es porque según se tire el texto por un lado o se tire por otro, se puede llegar a una conclusión o a otra conclusión. Lo que pasa es que Cervantes, que hila siempre muy fino, lo que no hay que perder nunca de vista, es que se queda siempre a salvo a través de los personajes de su libro. Lo que quiero decir es que, efectivamente, él no dice que es milagro, en ningún momento, al contrario, ¿verdad? Son los demás los que dicen que es milagro, claro está. No es el narrador. El narrador, suponiendo que el narrador pueda ser el autor, lo que eso es ahora otra cosa. Pero quiero decir que no es el narrador el que lo dice, ¿verdad? Son los demás personajes. Y entonces, el propio personaje, en un episodio de Basilio, el propio personaje dice enseguida, industria, industria, no milagro. Entonces, si es industria, efectivamente, eso quiere decir que hay una racionalidad. El campo del milagro va por otro lado. El campo del milagro es lo sagrado. El campo del milagro es lo religioso. Y ese campo no está afectado por lo que acaba de ocurrir. ¿Ah? Aquí se trata de habilidad y nada más. Y efectivamente, es lo que he intentado demostrar cómo funcionaba eso. ¿Ah? El segundo caso, ocurre lo mismo. Cae, ¿cómo se llamaba? Domicia, me parece. Claricia. Claricia. Cae Claricia desde lo alto, ¿verdad? Pero cae ilesa al suelo porque se da la explicación racional, porque los vestidos anchos que llevaban, ¿verdad?, se han ensanchado suficientemente como una campana, dice el texto, y entonces es una especie de paracaídas, digamos, y llega al suelo ilesa. Bueno, pero cuando el personaje, cuando Persiles, que ha querido ayudar, porque en lo alto de la torre estaba el loco que quería precipitar a la otra persona, a la otra mujer que había. Entonces él intenta ayudar a esa mujer. Sale disparado, sube a lo alto de la torre y entonces allá brega en un momento y cae efectivamente ese hombre que era el marido de esa mujer, cae ese hombre que llevaba un cuchillo, ¿verdad? Y al caer se trasplanta el cuchillo y cae al suelo muerto. Y claro, Persiles él cae también, pero él no lleva unos vestidos ahuecados. Y entonces al caer, ¿verdad?, se aplasta en el suelo. Está medio muerto. Entonces se ve ahí muy bien las dos perspectivas. En el primer caso hay algo que permite explicar que esté ileso, como un paracaídas. En el segundo caso no hay paracaídas, entonces se aplasta. ¿Ah? O sea que hay una racionalidad efectivamente de lo que acaba de ocurrir. Luego, claro, hay que curarse en salud y entonces luego en el capítulo siguiente dice, si ha salido ilesa tal vez ha sido por, efectivamente, porque el cielo lo ha deseado, ¿verdad? O sea, no demasiada racionalidad. No olvidemos que estamos en el momento de una contrarreforma triunfante.
Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas, ¿no? Pero siempre es ambiguo, claro, el texto. Y como siempre Cervantes, vuelvo a repetirlo, hila muy fino, ¿no? Bueno, no sé si he contestado lo que, Sí, a la pregunta. perfectamente. La segunda, el realismo mágico. Sí. Efectivamente, como lo ha dicho usted, García Márquez es un gran lector del Quijote. Lo conoce, es uno de los mejores autores hispanoamericanos que conocen el Quijote, iba a decir casi al dedillo. Y efectivamente, es porque me he servido de una imagen que no he podido reproducir porque había derechos de autor, en que efectivamente se ve como en el texto he utilizado también varias veces las imágenes, y, o sea, la del libro encima de la cabeza, ¿no? Aparece con su libro, 100 años de soledad, encima de la cabeza. Y entonces lo relaciono con lo que acabo de decir anteriormente. Y digo que el realismo mágico que le caracteriza, ¿verdad?, esa orientación de la literatura hispanoamericana, en cierto modo, pero de otra manera, se puede hablar también de realismo mágico en el Quijote. ¿Por qué? Porque hay efectivamente un realismo inventado por Don Quijote. Don Quijote vive esa vida de papel, porque su vida es una vida de papel. Él proyecta el libro en la realidad circundante, pero él vive de esa vida de papel. O sea que es una verdadera realidad para él. Él está viviendo su vida, es real, pero al mismo tiempo es una realidad mágica, porque él se la ha inventado, y la ha inventado gracias a los magos también, que están transformándolo todo. Entonces, a su modo, por eso decía, es una realidad mágica también, pero con otro sentido, claro, no es el sentido que le dan los hispanoamericanos. Es lo que he querido decir. Muy bien. Muchas gracias. Manuel, tienes una pregunta. Yo tengo una, pero será para concluir, o sea. Bueno, pues nada, yo quiero una nada más, pero bueno, además yo creo que ya Sí. las horas que vamos... Sí, yo quiero una que más que con el contenido, tiene que ver con una realidad que vivimos todos, es toda la vida, y cuando también Agustín Redondo estaba empezando a estudiar y era estudiante, toda la vida hemos tenido paracaidistas e iluminados que han sacado teorías, digamos, enloquecidas, porque al final también lo que tiene Don Quijote se coloca un espejo y termina también haciendo que muchos lectores terminen por quedarse solamente con esa apariencia de locura sin llegar a tener también, como bien explicaba, el conocimiento, ¿no? Pero me da la sensación, y ahí es un poco la pregunta, que dado que siempre ha habido iluminados, ahora de pronto esos iluminados nos encontramos con que tienen un espacio en la sociedad mucho mayor de credibilidad que en un momento dado tenemos nosotros desde la academia. Y no sé si es porque ellos tienen también esa, digamos, vivimos también en un mundo mucho más de fantasía o de las fake news, o bueno, en este mundo de mentira, o también es verdad que tenemos que recuperar, hacer un esfuerzo para que la academia esté mucho más presente en el día a día y no en un momento a veces quedarnos en nuestros espacios más del saber, ¿no? Que nos necesitamos, pero que en un momento dado tenemos que recuperar ese espacio, ¿no? Porque si no, también ese cuidado con el que trabaja, y que cualquiera que puede leer el libro sabe, es un cuidado que se puede perder, porque al final ese llegar a meter el bisturí como hace usted, pues realmente... ¿Cómo haces tú? Bueno, haces tú. Nada de usted. Sí, esa misma sensación, ¿no? Efectivamente, bueno, cuando se escribe un ensayo, ya han salido muchos libros sobre el Quijote últimamente, cuando se escribe un ensayo, que es únicamente una especie de lectura subjetiva del texto, entonces, claro, se pueden decir muchas cosas, lo que a uno se le antoja, ¿verdad? Es que es el propio autor el que dice al principio del texto del Quijote de 1605, tú libre albedrío tienes. O sea que
Es una especie de incitación al lector a colaborar. Lo que quiere decir es a colaborar en la lectura del Quijote, ¿verdad? Para que haya una especie de intercambio entre lo que se escribe y lo que se lee. O sea, que el lector sea él mismo, participe de la creación, esa creación que sale por todas partes del Quijote. Es lo que quiere decir. Pero al mismo tiempo es una incitación a una lectura muy personal. Entonces, si se trata de una lectura muy personal, que puede ser auténtica, ¿y por qué no? Pero en cuanto se descalabra las personas y cuando van por sentidos, por senderos, que son senderos difíciles de seguir, entonces ahí hay un verdadero problema. Es el problema que tú evocabas hace un momento. Pero bueno, si al mismo tiempo son lectores del Quijote, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, antes de pasar a mi pregunta... Pero ha pasado el tiempo y el apetecido diálogo que yo esperaba con sí, la sala... Sí, es por eso. Por lo menos una pregunta de la sala, ¿no? No forzosamente sobre el libro no leído, sino sobre Don Quijote, El Quijote, Agustín Redondo y su obra, en fin. Por ahí atrás parece que... Sí. Sí. Gracias por sus magníficas palabras, su exposición, su adelanto, su introducción a lo que vamos a ver en los casos del libro. Quisiera, en particular, preguntarle al profesor, ¿qué opinión tiene usted del libro que realizó hace unos años un cervantista no profesional, sino cervantista de corazón, como Estrapello, llamándolo traducción del Quijote? ¿Es algo que debemos de tomar en serio? ¿Es un esfuerzo de un enamorado del Quijote, de Cervantes y de su idea? ¿O es una duda? Gracias. La traducción de Trapiello Trapiello conoce muy bien el texto. Bueno, lo ha traducido porque a él le parecía que era tal vez una mejor manera de adentrarse en el texto cervantino. Desde ese punto de vista yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es una manera de pasar de esa lectura que se hace al texto del Quijote auténtico, me parece que es una buena faena. Si es únicamente contentarse con eso, entonces ahí hay un problema. Hay un problema porque yo no creo en la traducción actual de un texto que, con un mínimo esfuerzo, se puede leer hoy en día. Es la gran diferencia que existe entre el español y el francés. Hoy en día, un francés no puede leer un texto de finales del siglo XVI o principio del siglo XVII si no está al tanto de muchas cosas. Un español puede leer de buenas a primeras el Quijote. Cuando yo daba clase sobre el Quijote con mis estudiantes, les decía, léanlo y ríanse. Y luego, bueno, volvamos al texto e intentamos reflexionar, porque el texto es un texto burlesco, pero al mismo tiempo es un texto muy pensado, el Quijote. Es un texto que suscita constantemente la reflexión. Ahí está la famosa reversibilidad a la cual aludía yo del texto. Entonces, no sé si he contestado la pregunta que usted me dirigía, pero... Yo una vez tuve ocasión de hablar con él en una reunión de este tipo, en la que él en Bruselas, en Cervantes de Bruselas, presentaba el libro. Él insistía mucho que hoy día era, contra mi opinión, que era absolutamente necesario ponerlo al alcance del lector, porque un lector convencional, de las redes sociales, de todo, necesitaba, y el libro merecía, ser convertido en algo más digerible como lectura contemporánea. Eso era su tesis. Y él decía que no era tanto, que sí que era una traducción, que sí que era una traducción, con tal opinión de que no hacía falta, porque era Por eso le he contestado diciendo, si es una manera de hacer
que el libro sea más asequible y que luego permita una verdadera lectura del texto original, me parece una excelente idea. Si nos quedamos ahí, entonces ahí hay un verdadero problema para mí. Entonces, ¿necesitamos realmente que alguien nos traduzca el Cervantes, el Quijote? ¿Que alguien nos traduzca el Quijote? Si queréis pasamos a más, digamos, Sí, más cosas. Sí. Pasamos a otra pregunta, Sí, ¿no? otra Porque pregunta. vamos a olvidar a Trapielo, ¿no? Sí. A ver, ¿otra pregunta? Sí. Sí, bueno, a mí también me ha gustado mucho la ponencia, muchísimas gracias. Y simplemente una pregunta general. Usted ha escrito varios libros sobre el Quijote y que quisiera saber si entre el primer libro, bueno, el primero que yo he leído, Otra manera de leer el Quijote, y el último, ha evolucionado su percepción de los personajes, porque entre la primera parte del Quijote y la segunda evolucionan los personajes. Mi pregunta es la siguiente: entre su primer libro y el último, ¿ha evolucionado su percepción de los personajes? Me parece que sí, me parece que sí. Y si se lee, bueno, cuando lo puedan leer, si se lee el capítulo dedicado a Don Quijote, el libro, verán que efectivamente ha evolucionado bastante mi manera de plantear la visión que tengo de Don Quijote. ¿Nos podría adelantar algunas? Efectivamente. Quiero decir lo siguiente, es que me parece que en el primer libro no había dado una hondura suficiente al personaje de Don Quijote. Había quedado demasiado en el personaje burlesco, digamos. Aquí me parece que hay otra dimensión del personaje. El personaje viene a ser otro. El personaje es un personaje hecho de carne y hueso, pero un personaje cuya carne se transustancia en libro. O sea que hay algo más. No es el personaje burlesco, sí es el personaje burlesco, pero es un personaje que se invierte siempre. O sea que se podría reconciliar entonces la lectura cómica con una lectura más trascendente. Sí, exactamente. Es lo que he intentado hacer aquí, digamos. Por eso a mí me gusta mucho, y lo empleo sin cesar, el término de reversibilidad del texto. Don Quijote y Sancho vienen a ser los dos oximorones, perdón, en plural, oximorones. Quiero decir lo siguiente, son dos personajes paradójicos. Por una parte, efectivamente, son personajes burlescos, pero por otra parte son personajes que adquieren una verdadera dignidad, tanto el uno como el otro. Desde ese punto de vista son personajes muy modernos, porque llevan en sí su propia reversibilidad, lo que ocurre a muchos héroes de novelas actuales, ¿no? Y eso es tal vez lo que en el primer libro no había puesto suficientemente de relieve. No me diga que se ha vuelto un poco romántico, señor. El romántico no, eso es otra cosa. Ya lo sé. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque a mí me reía muchas veces en mis adentros porque los lectores hispanoamericanos son muy románticos. Para ellos Don Quijote es el héroe que se engrandece, que es así, patatín, patatán, siempre la visión romántica, ¿verdad? Bueno, hay algo de eso, pero hay otras cosas también que ellos no quieren ver. Perfecto. Bueno, yo tengo una preguntita y una observación. Bueno, creo que lo hemos dado a entender, es muy difícil hablar de un libro que la mayoría del público no ha leído porque acaba de salir, acaba de ser publicado, pero es un gran libro, pero un poco como el perfume, el buen perfume, es decir, así condensado, como es como una quinta esencia de lo que hay que saber sobre el texto. Y no hay desperdicio, no hay pleonasmos, se lee francamente a la vez fácilmente y con fascinación por tanta sabiduría, pero
con honestidad, otra vez más. Aucun miroir aux alouettes, quelque chose comme ça. Yo tengo una observación. Primero, he echado mucho de menos al perro en la última parte del libro. He dicho que había escogido 2 ejemplos. Ya lo Lo que sé. quiere decir que quedan en el tintero otras cosas. Pues eso, la próxima vez le encargo el perro. Y para terminar, el otro día leyendo algo... Recordemos que el perro aparece desde el principio. Sí, claro. El gato, claro. pobre. Bueno, pues entonces ya tenemos un texto prometido sobre el perro del Quijote, que será famoso. Y solo una pregunta un poco así poética, romántica, digamos. José Bergamín hablaba de, usted lo sabe, de los maravillosos silencios del Quijote. Mi pregunta sería, ¿qué silencios usted oye en el Quijote hoy en día? Hoy en día, cuando uno lee el Quijote, efectivamente muchas veces se queda uno pensando. Dice, bueno, y entonces aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué no va más allá? ¿Por qué no dice otras cosas que podríamos esperar? ¿Ah? El silencio es tan importante como lo escrito. ¿Ah? Hay bueno, se ha hablado mucho de una retórica del silencio. Bueno, la palabra me parece exagerada, pero en fin, bueno, es una manera de decir, una manera de compaginar el silencio con lo escrito. Y efectivamente, en el Quijote hay momentos en que uno esperaba otra cosa y no lo dice, no va por ese camino, lo deja de lado y toma otra dirección. Ahí hay silencio y es un silencio meditado, lo que quiere decir que esto lleva al lector a pensar todavía más en la composición, en la manera de crear el libro. ¿Qué es la creación cervantina? ¿Ah? Y entonces me parece que ahí al mismo tiempo hay una capacitación nueva del lector para poder disfrutar todavía más del libro. Bueno, terminamos con el deleite y el disfruto y el silencio, dando las gracias al público, dando las gracias al profesor Agustín Redondo. Muchas gracias a vosotros. Y a mis compañeros que han hecho que todo esto exista y a José María Martínez por ser nuestro anfitrión. Muchas gracias.